Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De aquí habla, hay dos tipos de leyes. Es igual el antiguo pacto, es la ley de Moisés, es igual. Antiguo pacto es igual a la ley de Moisés y también aparece como los 10 mandamientos. Es una forma de recordar la ley de Moisés, el antiguo pacto o los 10 mandamientos. Es igual. Pero habla una ley en este capítulo, Romanos capítulo 8, el versículo 2, habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Habla de otra ley. Ese es el nuevo pacto, la otra ley. Dice que es la ley del Espíritu de vida. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley, ¿de qué habla la ley realmente? Dice, la ley es la ley del pecado. La ley es la ley de la muerte. Los 10 mandamientos, entonces, ¿qué tipo de ley son? Los 10 mandamientos son la ley del pecado y la ley de la muerte. Hay que entender esto muy, muy bien. Y la ley del Espíritu de vida es la ley de Cristo. Pero dice que es la ley del Espíritu de vida. La ley o los 10 mandamientos son la ley del pecado y de la muerte. Y la ley que trajo Jesucristo, o el nuevo pacto, también se entiende como el nuevo pacto, que es el perdón del pecado en la cruz, la sangre que Cristo derrama en la cruz, es la ley de vida. O sea que a través de Jesucristo recibimos la ley de vida o el perdón del pecado. Y a través de la ley de Moisés es igual a la ley del pecado o la ley de la muerte. Por la ley, por los 10 mandamientos, solamente podemos recibir condenación. Por la ley de Moisés solamente podemos recibir la muerte. Entonces, ¿dónde encontramos la vida? Solamente a través de Jesucristo. No hay otra forma. Porque a través de la ley de los 10 mandamientos solamente encontramos la muerte y la condenación. Entonces vamos a mirar un momento. En 2 de Corintios, libro de 2 de Corintios, vamos a leer un momento. Vamos a tener oportunidad de revisar este tema porque es muy importante. Como le decíamos antes, sin entender la ley no podemos encontrarnos directamente con el Evangelio. La misma ley nos ayuda. La ley es un atajo para encontrarnos con ¿quién? Con Jesucristo, con Cristo. Entonces vamos a mirar cómo 2 de Corintios capítulo 3, vamos a leer, nos explica sobre este tema también, que es muy importante. 2 de Corintios, pero el capítulo 3, vamos a leer. 2 de Corintios capítulo 3, dice el versículo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces nuevamente está haciendo una referencia a la salvación. Dice que nosotros somos carta de Cristo. Un salvo es una carta de Cristo. Entonces, ¿qué tiene que leer aquella persona que recibió la salvación? ¿De qué tiene que hablar? ¿De los mandamientos? ¿O tiene que hablar de Cristo? El cristiano verdadero, ¿de quién tiene que hablar? Dice que nosotros somos carta de Cristo. El que es salvo genuino es una carta de Cristo, no una carta de Moisés. No la carta de los 10 mandamientos, eso no es un salvo, pero muchas personas dicen que son salvas, que son cristianas y solamente hablan de Moisés. Eso no son la carta de Cristo, son unas cartas o 2 tablas de piedra. Por eso las conversaciones con las personas que solamente hablan de la ley se convierten en conversaciones pesadas. ¿Por qué? Solo ley, solo condenación, ¿sí? Ese tipo de cristianos existe, pero son cristianos tristemente, y a veces puede sonar duro, pero son cristianos falsos. Los cristianos que hablan de la ley son cristianos pesados. Pesa hablar con este tipo de personas. ¿Por qué pesa? Porque son las 2 tablas de los mandamientos, de la ley. Entonces, tienen solamente ¿qué cosa? Una ley ¿para qué? Para condenar. Con esa ley, aunque no quieran, tienen que condenar, porque es que la ley se hizo para condenar, para matar. La ley no está hecha para salvarnos.
La ley no está hecha para salvarnos. La ley está hecha para que la gente conozca el pecado y para que quede condenada. Y es la ley de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Eso enseña la ley. Este es su pecado y este es su paga. Por el pecado que le queda, la muerte. Por eso la Biblia dice que nosotros somos carta de Cristo. Entonces, como somos la carta de Cristo, ¿qué enseñamos? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Y la Biblia qué enseña? Que a través de la sangre de Cristo, nuestro pecado es limpio. ¿Y que enseñamos? El perdón del pecado, no la condenación. Enseñamos sobre el perdón del pecado, que la sangre de Cristo lavó nuestros pecados en la cruz, porque somos cartas de Cristo. Los cristianos no son carta de la ley, de los mandamientos, de las tablas de piedra. Entonces, muchas personas están confundidas. ¿Por qué? Por no conocer la Biblia. La Biblia enseña que la ley es buena si uno la usa legítimamente, porque algunas personas usan la ley de forma incorrecta. Si a un niño le damos un cuchillo, el cuchillo es bueno, pero si le damos un cuchillo a un niño, se va a hacer daño o le va a hacer daño a otras personas. Algunos también por ignorancia, usando la ley, lo que hacen es condenar a las otras personas, condenar. Son muy pesados, realmente son muy pesados, porque en vez de enseñar de Cristo, la enseñanza fundamental del Evangelio, ¿cuál es? El amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La enseñanza principal del Evangelio es el amor, el sacrificio de Cristo por nosotros. Pero algunos se dicen cristianos y lo que pasan es con dos tablas de piedras pesadas y a todo el que ven le quieren colocar esas tablas de piedra pesadas. Pues la gente se siente cargada. Muchos de nosotros que desde pequeñitos escuchamos de la Biblia, del Evangelio, ¿pero qué Evangelio nos enseñaron? El Evangelio de dos tablas pesadas. Eso no es el Evangelio, eso es la ley de Moisés. No son cristianos verdaderos, son legalistas, no cristianos verdaderos. Por eso les hablamos de que hay personas que es pesado hablar con ellos, son personas pesadas. Porque el Evangelio nos enseña que Jesucristo quita la carga del pecado, da descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El verdadero reposo es Jesucristo. Pero aquel que no es una carta de Cristo es carta de ¿qué? De Moisés. Son cartas de Moisés. Solamente usan la ley para condenar. Para eso usan la ley. Para señalar. Usted tiene tal falta, usted así, usted. Entonces, usan un mandamiento para esto, otro mandamiento para esto, así, así. Y las personas al final, ¿cómo se sienten? Pues condenadas, cargadas, cansadas. Así se sienten. ¿Por qué? No son carta de Cristo, son retoñitos de Moisés. A Moisés le quedaron muchos retoños sueltos en este mundo. Son Moisés pequeñitos. Pero dicen que son cristianos, pero son retoños de Moisés. Quedaron demasiados retoños de Moisés en este mundo. Tienen esas dos tablas, todavía las cargan. Pero es que los mandamientos se dieron en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, están pegados al monte Sinaí. Son discípulos de Moisés. Y dicen que son creyentes, que son seguidores de Cristo. Y son discípulos de Moisés, legalistas. Los cristianos verdaderos, dice que somos carta de Cristo. Somos la carta de Cristo. ¿Qué tienen que leer en nuestra vida? ¿Qué tienen que leer en nuestro corazón? ¿Qué tienen que leer en nuestra boca? A Cristo, no los mandamientos, no la ley. No la ley. Tienen que leer a Cristo. Tenemos que hablar de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz. El Cristo vivo, ese Cristo vivo que dice que nos perdonó del pecado, que resucitó, dice que resucitó para nuestra justificación, es la evidencia. Él murió, pero resucitó y se fue al cielo y va a venir por segunda vez a los que creen en la obra de Él. No va a venir por los que están todavía esforzándose, tratando de cumplir los mandamientos y enseñando a los demás con esas tablas pesadas. Son dos tablas de piedra, eso es por eso que es pesada la ley. Jesucristo dijo: aprended de mí que soy
manso y humilde. Llevad mi yugo. Mi carga es ligera. Habla de que es ligero, fácil y ligero. Eso es el Evangelio. Ese yugo de que habla Cristo es el Evangelio. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. Yo os haré. Él hará. En la ley de Moisés es usted tiene que hacer. Usted tiene que cumplir. Los mandamientos hablan de la obra humana. No tiene que mentir, no tiene que robar. Eso es la ley. No tiene que codiciar. Continuamente la ley es una carga. No puede mentir. ¿Quién no miente en este mundo? De los legalistas. ¿Quién no miente? Porque ellos sí enseñan y condenan a todo el mundo. Usted es así, 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 así. Y hay que cumplir los mandamientos o se condena. ¿Los legalistas no mienten? También mienten. Por eso necesitan a Cristo, porque por la ley están condenados, están perdidos. ¿Será que los legalistas no tienen codicia en su corazón? ¿No codician también? También codician. Igual. Igual. ¿Será que no tienen malos pensamientos? ¿Será que no tienen malos deseos? ¿Tienen o no tienen? Porque si tienen, no tienen que ser hipócritas colocándole la ley a otra gente con cosas que ni ellos mismos cumplen. ¿Tienen o no tienen? ¿No tienen malos deseos legalistas? Si tienen malos deseos, ¿cómo cumplen la ley? ¿Cómo la cumplen? Si tienen malos pensamientos, ¿cómo cumplen la ley? Porque la ley no admite malos deseos, ni malos pensamientos. No admite. La ley no admite eso. Cuando se mira profundamente la ley, estamos condenados, 100%. No hay forma de ser salvos por la ley. Por la ley. Por eso aquí la Biblia dice, 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, los que son carta de Cristo. Carta de Cristo, ¿qué tienen que leer en nosotros? A Cristo. Dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero también hay que cumplir los mandamientos. Carta de Cristo, carta de Moisés. Son carta de Moisés, pesados. Son muy pesados. Esa es la verdad. Son pesados. Hablar con personas que son legalistas es pesado. No se puede hablar. No se puede. ¿Por qué? Porque solamente condenan. Usted está viviendo así, así, así. Usted es así, así, así. Y solamente condenan, no más. Solamente muestran las cosas negativas, porque la ley muestra el pecado. Como la ley muestra el pecado, no hay nada bueno que puedan mostrar estas personas. Cuando se habla con un legalista, él no ve nada bueno, porque cuando la ley se usa para el pecador, solamente la ley que muestra, pues el pecado. Por eso cuando nos encontramos con un legalista que tiene la ley, no nos muestra otra cosa, sino que el pecado. Nada más nos muestra, solamente el pecado. Por eso empiezan a juzgar solamente. ¿Por qué? Porque es la ley lo que están usando y la ley se usa para mostrar el pecado, no para otra cosa. Y aunque estas personas no quieran ser así, no hay forma de que puedan ser de otra manera porque son carta de Moisés. La única forma como pueden ser diferentes es recibiendo el Evangelio, naciendo de nuevo. Entonces pasan a ser carta de Cristo porque no son carta de Cristo. Aquellos que piensan que yo tengo que cumplir los mandamientos. Sí, yo creo en Jesucristo, pero los mandamientos hay que cumplirlos también. Yo no puedo desechar la ley por completo, no. Es que no saben qué es la ley, ni para qué es la ley. Son carta de Moisés y no son carta de Cristo, por eso hablan de la ley. Porque están en el Sinaí, no están en el Monte Calvario, no conocen todavía
la obra de Cristo, están en el Sinaí, están lejos del Evangelio todavía, lejos, en el Sinaí. No han pasado, ¿a dónde? A la cruz. Ahí no han pasado. Están todavía con las 2 tablas de piedra cargadas. Por eso es que es tan pesada. La vida del legalista, la vida del religioso es una vida pesada. Tiene que vivir por su obra, tratando de no pecar, tratando de ser correcto, tratando de ser bueno. Y pidiendo perdón continuamente por sus faltas y tratando. Pero solamente es tratando porque no cumple. No cumple. Trata, pero la ley no dice el que trate de cumplir los mandamientos, dice los tiene que cumplir todos. Siempre tiene que cumplir todos los mandamientos. Si quiere vivir por la ley hay que cumplir todo. Eso no es que estoy tratando, estoy intentando, no, eso no es la ley, eso no es lo que la ley exige. El que quiere vivir cumpliendo la ley tiene que cumplir todos los mandamientos siempre, siempre. Por eso el legalista toca que revise su corazón y mire, ¿hay codicia en su corazón? ¿Hay malos pensamientos? ¿Hay malos deseos? Dice, sí, también hay. Entonces, ¿por qué sigue buscando la ley si no la cumple? ¿Por qué sigue intentando justificarse por la ley si no la cumple? Si no cumple la ley, está perdido. Está perdido. Por eso aquí, gracias a Dios, Dios nos enseña, el cristiano verdadero dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, el cristiano verdadero es la carta de Cristo, tiene que hablar de Jesucristo solamente, de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz, que limpió todos nuestros pecados con su sangre. Esa es la carta de Cristo. Aquel que dice, mi salvación es solamente por la sangre de Cristo y no más. Yo soy salvo por la obra de Cristo en la cruz, no más. No habla de la ley para justificarse. Porque aquel que quiere hablar de Cristo y habla de la ley, no es cristiano verdadero. No es cristiano verdadero. Es una persona que está confundida. No sabe ni siquiera qué es ser cristiano. Habla de la cruz y habla de la ley. No. Se ubica en el monte Calvario, se ubica en el Sinaí, pero no puede pertenecer a los 2 montes. O pertenece a Cristo o pertenece a Moisés, pero no es algo que está mezclado. Tiene mitad Cristo, mitad Moisés. Eso no es el Evangelio. No es mitad Cristo, mitad Moisés. O Moisés se va por la ley y tiene que cumplir los mandamientos siempre. O acepta que no puede y vota su hipocresía y acepta que no puede y busca a Jesucristo solamente, a la cruz. La única esperanza es la sangre de Cristo. El único salvador es Jesucristo. Eso es un cristiano verdadero. Cree 100% que su salvación depende de la obra de Cristo solamente. No más. La obra de Jesucristo y no más. Es un cristiano verdadero. Es una carta de Jesucristo y no más. No entran los mandamientos, solamente Cristo, no más. Escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Somos la carta de Cristo, pero esa carta de Cristo dice que está escrita ¿cómo? Con el Espíritu del Dios vivo. El que recibe el Evangelio es una carta de Cristo escrita ¿con qué? Con el Espíritu del Dios vivo. No con los mandamientos que fueron escritos en piedra. El salvo genuino es una carta de Cristo escrita ¿con qué? Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra. O sea, no está hablando de los mandamientos. El que tiene los mandamientos en el corazón, aquel que tiene los mandamientos y solamente habla de los mandamientos, no es una carta de Cristo, no es un cristiano. Es un legalista, es un religioso. Aunque él diga que es cristiano y que cree en Dios. Pero si habla de los mandamientos, eso no es un cristiano. Es un legalista. Eso es. Cristiano no es. Legalista, religioso. Por eso dice, no en tablas de piedra. Nosotros tenemos el Evangelio. El Evangelio fue escrito en nuestro corazón por el Espíritu Santo cuando creímos en la obra de Cristo que está escrita en la Biblia. ¿Cuál es la obra de Cristo? Que su sangre limpió nuestros pecados una vez para siempre. La sangre de Cristo en la cruz. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Esa es la obra que Jesucristo hizo y esa es lo que está escrito en nuestro corazón. Está escrito como una carta
Somos esa carta de quién, de Cristo. ¿Eso quedó escrito dónde? En el corazón del que cree. Está escrito eso, el Evangelio, que nuestros pecados fueron limpios una vez y para siempre con la sangre de Cristo. Después dice, sino en tablas de carne del corazón. ¿Dónde está escrito el Evangelio? En el corazón del que cree. ¿Pero que cree qué cosa? Que la sangre de Cristo lavó nuestro corazón ¿de qué? Del pecado. Eso es una carta de Cristo. Solamente en mi corazón, ¿qué hay? Jesucristo, la obra de Cristo. Esa es la carta de Cristo. La persona que es carta de Cristo solamente tiene escrito Jesucristo, porque es la carta de Cristo. Solamente dice Jesucristo. Uno dice, no, yo soy también carta de Cristo, yo creo en Jesucristo. Y cuando lo leen, salen los mandamientos. Un retoño de Moisés. Dice que es de Cristo, pero cuando lo leen, ¿qué leen? Usted que es así, usted no va a ir al cielo porque usted no cumple este mandamiento, usted no cumple este. ¿Qué dicen? ¿Usted cumple el sábado? ¿Usted cumple el día de reposo? ¿Usted cumple? Y hablan solamente de cumplir mandamientos. No son la carta de Cristo, algunos son la carta del sábado, otros puede que no sean la carta del sábado, pero ¿qué tipo de cartas son? De que usted no tiene que tomar, no tiene que fumar, no tiene que decir grosería, no tiene. ¿De qué hablan? De los mandamientos. ¿Sí? Esto por poner solamente un ejemplo, ¿sí? Porque no estamos hablando de forma así detallada. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, ahí sí pueden mirar la lista completa. Entonces dice, usted no puede codiciar. Ya, es un mandamiento exacto. Dentro de Éxodo capítulo 20 dice, no codiciarás. No codiciarás. De estas personas que hablan de la ley, no son carta de Cristo, no tienen a Cristo escrito en el corazón. ¿Qué tienen? A Moisés. Llevan a Moisés vivo. La ley está viva en el corazón, por eso solamente juzgan. Las 2 tablas de piedra se la ponen a todo el que encuentran, le ponen las tablas de piedra. ¿Usted cumple esto? Tiene que cumplir esto para ir al cielo. Hay que creer en Jesucristo, pero también los mandamientos. En la cruz, ¿dónde están los mandamientos en la cruz? ¿Dónde? En la cruz encontramos a Cristo crucificado. A Cristo crucificado. Eso encontramos en la cruz. En la cruz no están los mandamientos. El que no entiende, solamente que pregunta. Entonces, ¿hay que cumplir o no hay que cumplir los mandamientos? Normal. Es normal que pregunten eso. Yo también lo preguntaba cuando no era salvo, no se preocupen. ¿Hay que cumplir o no hay que cumplir? Eso se pregunta uno. ¿Hay que cumplir o no hay que cumplir? Claro, ustedes tienen a Moisés en el corazón, escrito en el corazón. Por eso preguntan, ¿hay que cumplir? Pero el que ve a Jesucristo en la cruz y descubre que como pecador no puede cumplir la ley, va a preguntar si va a cumplir. Cuando ya su corazón sabe sinceramente delante de Dios, cuando se ve claramente en el espejo de la ley, ¿qué ve? Yo soy un pecador que no puede cumplir la ley. Cuando llega ese punto, por la ley se descubre pecador, por la ley, pecador que no puede cumplir nada. Y cuando por la ley se descubre que es un hijo del diablo, va a decir, ¿hay que cumplir o no hay que cumplir? Si ya se descubrió hijo del diablo, va a decir, hay que cumplir. No, un hijo del diablo no puede cumplir la ley. No puede. Entonces, cuando ya se descubre pecador, sin Dios, lo único que le queda es mirar a Jesucristo, no le queda otra opción. Cuando descubre que por la ley no puede, lo único que le queda es mirar a Jesucristo, no le queda otra opción. Creer en Jesucristo, aceptar el perdón de Jesucristo por todos sus pecados, porque Él no puede hacer nada para ir al cielo. Nada. Por eso aquí dice el versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Hay una confianza que tenemos mediante Cristo, porque esta confianza no se puede adquirir de ninguna forma, solamente a través de ¿quién? De Jesucristo. Dice el versículo 5, no que seamos competentes por nosotros mismos,
para pensar algo como de nosotros mismos. Aquí no hay jactancia en nosotros, como el legalista que piensa hay que cumplir porque él piensa que puede, él no sabe. Él no conoce la ley exactamente, ni sabe quién es él como pecador, no se conoce como pecador ni conoce la ley. Vive inflado, vive arrogante, pensando que puede cumplir y tratando y luchando, porque él no sabe quién es. Por eso, el que es una carta de Cristo sabe, yo soy salvo solamente por Jesucristo porque yo no tengo opción para ir al cielo sino a través de Jesucristo. No tengo capacidad para ir al cielo. No puedo. Por mí mismo no puedo. Mi obra no es buena. Yo no soy bueno. No puedo ir al cielo por mí mismo. La única forma es Jesucristo porque no tengo otra opción. Reconoce un solo camino que es Jesucristo nomás. Reconoce una sola verdad que es Jesucristo y una sola vida que es Jesucristo. No más. Eso es una carta de Cristo. El que dice que la única opción de salvación es Jesucristo, él es carta de Cristo. Pero habla de Cristo y habla de la ley. No es un salvo genuino, no es un hijo de Dios genuino. Entonces, ¿quién es esa persona? Un legalista, un religioso. Habla de Cristo y que cree en Jesucristo y también habla de la ley. Religioso, no es cristiano, es un religioso. Por eso dice que los cristianos no tienen que, dicen, no que seamos competentes por nosotros mismos, no somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra competencia, yo soy salvo, no por mí. Sí soy salvo, pero no por mí mismo, por Jesucristo, por mi Salvador. Eso no viene de mí, eso no es mío, ni pienso algo que sea mío. Yo no soy salvo por mí mismo. ¿Soy salvo por quién? Por Jesucristo. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de una nueva ley. Dice que nos hizo, no hay nada de nosotros. Por eso no somos carta de Cristo. No hablamos de nosotros, hablamos de Jesucristo, de nuestro Salvador. Nuestra salvación está en la cruz, en la sangre de Cristo. Ahí está la salvación. No está en nuestras obras, no está en cumplir mandamientos. Ahí no está la salvación del salvo genuino. La salvación del salvo genuino está en la cruz, en la sangre de Cristo y no más. No hay nada de salvación en nosotros ni en los mandamientos. Sí, yo creo en Jesucristo, pero también hay que cumplir los mandamientos. Tienen un Cristo, mitad Moisés. Ese Cristo no es bíblico, eso no es real. Eso no es real. Mitad Cristo, mitad Moisés, no. En la cruz no hay Moisés. En la cruz solamente hay Cristo. Eso es, el evangelio genuino es la cruz. La obra de Cristo, la sangre de Cristo que se derramó para limpiar nuestro pecado. Ese es el evangelio genuino. Pero algunos dicen que creen en el evangelio y hablan de Moisés. ¿Dónde en el evangelio está Moisés? ¿Dónde? ¿Dónde dentro del evangelio caben los 10 mandamientos? En la cruz, ¿dónde caben los 10 mandamientos dentro de la cruz? ¿Dónde? ¿Dónde caben los 10 mandamientos en la cruz? ¿Dónde Jesucristo le dijo al malhechor, sí, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, pero tienes que cumplir los mandamientos también? ¿Así enseña? No, eso no enseña. ¿Dónde Jesucristo le dijo al malhechor los mandamientos en la cruz? ¿Dónde? Tienes que cumplir el día de reposo. Si no cumples el día de reposo, te pierdes. ¿Dónde dice eso? No tienes que comer animales inmundos porque si tú comes animales inmundos no vas al cielo. ¿Así dice? No. ¿Dónde le dijo eso? ¿Dónde? No tienes que usar tal tipo de ropa porque si tú usas ese tipo de ropa que la ley no dice, te condenas. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde Jesús le habló? Es más, ni ropa tenías porque en la cruz no pueden usar ropa. ¿Cómo están? Como un malhechor que tiene que ser crucificado. Así.
desnudos. ¿Dónde están los mandamientos en la cruz? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De dónde los legalistas sacan que hay que cumplir los mandamientos para ir al cielo? Si nuestra salvación depende de Jesucristo y de la cruz, de la obra de Cristo en la cruz. ¿Dónde caben los 10 mandamientos en la cruz? ¿Dónde? ¿Dónde? Si solamente la salvación es creer en la obra de Cristo. Eso es la salvación bíblica y genuina. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Creer que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras es el Evangelio puro y genuino. Solamente en la cruz está el perdón del pecado y no más. No depende de mi obra, de portarme bien, de hacer bien, no. Pero el legalista no cree en Jesucristo, el legalista cree en sí mismo, que Él puede cumplir los mandamientos, que Él es una buena persona y que sí puede cumplir los mandamientos. Y que la mitad la hace Jesucristo y que la otra mitad la hago yo. Sí, Jesucristo me perdonó. Sí, eso es cierto, Él me perdonó. Pero me perdonó una parte, la otra parte me toca a mí. Mitad Cristo, mitad yo en la cruz, eso no existe. Mitad Cristo, mitad Moisés, eso no existe. La salvación genuina es solamente Jesucristo perdonó o lavó mi pecado en la cruz con su sangre. Solamente Jesucristo, no hay nadie más. La salvación genuina es solamente Jesucristo que me perdonó el pecado, no más. Por eso el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, la ley de vida, que aparece en Romanos 8:2. Porque la otra ley es la ley de los mandamientos, es la ley del pecado y de la muerte. Con esa ley quedamos perdidos, condenados por la ley de los 10 mandamientos. Pero por la ley de vida, que es el Evangelio, ¿cómo quedamos? Salvos, justos. La ley de vida es la sangre de Cristo derramada en la cruz. Esa es la ley de vida, la sangre de Cristo. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, ¿qué hace? Mata. No cumples los mandamientos, te mueres. No cumples la ley, todos los mandamientos tienes que cumplirlos siempre. No los cumples, condenado al infierno, porque no cumples. No cumples. ¿Quieres ir al cielo por los mandamientos? Cumple 100% los mandamientos siempre. No puedes fallar ni un solo mandamiento. Si fallaste uno, no puedes ir al cielo. Eso es la ley. Por eso la ley que hace, pues nos condena. Por la ley morimos. Luego dice el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria. ¿Cómo le llama la Biblia a la ley? El ministerio de muerte. El legalista tiene el ministerio de la muerte, pero el cristiano genuino tiene el ministerio de la vida, o la ley de vida, la ley del espíritu de vida. ¿Quién es? La carta de Cristo. ¿De qué predica? De la vida. A través de la sangre de Cristo predica la vida. Pero el legalista, ¿de qué va a hablar? Del pecado, de la condenación, de eso habla. Por eso aquí, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7 dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de desaparecer. Así dice. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Qué es el ministerio del Espíritu? El Evangelio. El Evangelio es el ministerio del Espíritu. La ley, los 10 mandamientos es el ministerio ¿de qué? De muerte. 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. ¿Cómo llama la Biblia los mandamientos? Ministerio ¿de qué? De muerte. ¿Cómo llama la Biblia al Evangelio? El ministerio del Espíritu o la ley de vida. Eso es el Evangelio, la ley de vida. ¿Qué son los mandamientos? El ministerio de la muerte o de la condenación. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, dice que el ministerio de ¿qué?
de condenación. Los mandamientos es el ministerio de condenación, porque con la ley se condena. El que usa la ley, ¿qué hace? Condenar. Ese es el ministerio de que de la condenación, los mandamientos, la ley, es el ministerio de condenación. Por eso las personas que tienen tanta ley en su corazón, los legalistas, los religiosos, solamente ¿qué hacen cuando hablan con otros? Condenan a los otros, juzgan. Pero aquel que es carta de Cristo, ¿de qué tiene que hablar? Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Esté feliz, esté alegre, descanse en su corazón, tenga paz. Porque Jesucristo en la cruz le perdonó todos los pecados. Crea solamente en la sangre de Cristo, no más. Crea solamente, crea, no haga otra cosa. Crea en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, crea, no más. Por eso ese versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria, ¿el ministerio de qué? De justificación. ¿Cuál es el ministerio de justificación? El Evangelio, la obra de Cristo en la cruz. Luego, en el versículo 13 dice, el versículo 13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿De qué está hablando? El antiguo pacto debía ser ¿qué? Abolido. Eso dice la Biblia. Ese pacto que es antiguo, porque ahí si hay un nuevo, es porque el antiguo ya pasa. Jesucristo, ¿qué pacto nos vino a traer? Jesucristo nos vino a traer el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto de la justificación, o igual, del perdón del pecado, su sangre. Ese es el nuevo pacto. La sangre de Cristo es el nuevo pacto. En el antiguo pacto, cada vez que las personas pecaban, tenía que haber la muerte de un animal porque la paga del pecado es la muerte en el antiguo pacto. Siempre había muerte tras muerte tras muerte porque siempre había pecado, las personas pecaban, entre más pecaban, más animales tenían que llevar. Por eso es el ministerio de la muerte. Cada pecado, ¿qué representaba? Un animal que tenía que morir, un cordero tenía que morir por ese pecado. Por cada pecado un animal. Por eso la ley, los 10 mandamientos son la ley del pecado. Son la ley de la muerte. Pero Jesucristo, ¿qué nos trajo? El nuevo pacto, la ley de vida, la ley de justificación, el perdón del pecado. Ese es el nuevo pacto, que la sangre de Cristo nos perdona. No tenemos que cumplir nosotros los mandamientos, es la sangre de Cristo la que paga nuestro pecado para siempre, una sola vez y para siempre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese es el nuevo pacto. La sangre de Cristo que fue derramada es el nuevo pacto. Los del antiguo pacto son de Moisés, no son de Cristo. Son de Moisés. Hablan de Cristo, pero son de Moisés. Yo soy cristiano, pero también hay que cumplir los mandamientos. Sí, Jesucristo me perdonó los pecados, sí, Él me los perdonó. Pero yo tengo que cumplir los mandamientos también. Mitad Moisés, mitad Cristo. ¿Qué tipo de evangelio es eso? El evangelio es el evangelio de Jesucristo. Dicen, sí, Jesucristo perdonó nuestros pecados, sí, eso es cierto. Pero los pecados que yo cometo diariamente me toca pedir perdón y me toca cumplir los mandamientos. Está Jesucristo, está pedir perdón y están los mandamientos. Un evangelio todo añadido. No es un evangelio puro, añadido, mezclado. Si Cristo me perdonó el pecado en la cruz, pero cada vez que peco tengo que pedir perdón por mis pecados. Sí, Jesucristo perdonó mis pecados en la cruz, pero también tengo que cumplir los mandamientos. ¿O es la sangre de Cristo el nuevo pacto? ¿O el nuevo pacto son los mandamientos y pedir perdón? ¿Cuál es el nuevo pacto entonces? Bíblicamente el nuevo pacto es la sangre de Cristo, no hay más. Ese es el nuevo pacto. El antiguo pacto son las obras, los mandamientos. Eso es el antiguo pacto. Aquel que es la carta de Cristo, ¿de qué habla? De la sangre de Cristo que le perdonó el pecado una vez y para siempre. Eso es una carta de Cristo. Los que dicen que son cristianos y hablan de Moisés son la carta de Moisés. Son carta de Moisés, no son la carta de Cristo. ¿La carta de quién? De Moisés. No son de Cristo.
de Moisés. Tienen que diferenciar. Dicen que son de Cristo y hablan mandamientos solamente. No son de Cristo, son de Moisés. Pertenecen a Moisés. Se van a salvar por el monte Sinaí, por los mandamientos. No por Jesucristo. El que cree en Jesucristo se salva solamente por la obra de Cristo en la cruz y no más. Solamente por la obra de Cristo. Por eso aquí nos enseña claramente que aún Moisés se ponía un velo para que ellos no miraran su salvación como en Moisés o en la ley. Porque eso había de ser ¿qué? Abolido. Según de Corintios capítulo 3 versículo 13. La ley había de ser ¿qué? Abolida. Lucas 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Lucas 16 dice, hasta Juan. Pero algunos, no, hasta Juan no. Yo también tengo que cumplir la ley, yo también tengo que cumplir los mandamientos. Pero ¿por qué nuestro Salvador dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan? La ley y los profetas. La ley y los profetas hasta Juan el Bautista. Hasta ahí llegó la ley y los profetas. Los mandamientos llegaron hasta Juan. Lucas 16. Y algunos dicen, no, yo también tengo que cumplir los mandamientos. No son de Cristo. No son de Dios. No, los mandamientos también hay que cumplirlos. Lean Lucas 16, a ver qué dice. Si todavía tenemos que cumplir los mandamientos. La ley y los profetas. Ley y profetas hasta Juan el Bautista. Desde ahí en adelante, de Juan el Bautista en adelante. Juan el Bautista preparó el camino para Jesucristo. Preparó el camino para el Evangelio. Él preparó el camino. Juan el Bautista preparó el camino ¿para qué? Para el Evangelio. Juan el Bautista cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios. Eso es el nuevo pacto. He aquí el nuevo pacto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué van a hacer con la ley del antiguo pacto? Si Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y la ley condena el pecado. La ley condena el pecado. La ley condena el pecado. Y la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo murió en la cruz. ¿Qué van a hacer entonces? Si el pecado que condena la ley lo quitó Jesucristo, ¿cuál ley van a cumplir ahora? Si el pecado lo quitó Cristo, el pecado lo quita Cristo en la cruz. Limpia el pecado de todos los hombres, el pecado que está en el corazón de todos los hombres desde Adán hasta el último hombre. Eso es el Evangelio. Todo el pecado lo quita Cristo con su sangre, lo limpia con la sangre de Él. La ley y los profetas eran hasta Juan, Lucas 16. ¿De qué ley hablan entonces que hay que cumplir para ser justificados? ¿De qué ley? Si llega hasta Juan el Bautista, porque de ahí en adelante, Juan el Bautista en adelante, se predica el Evangelio, que la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Cristianos verdaderos tienen que hablar del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? La cruz, la obra de Cristo en la cruz. Eso es un cristiano real. Habla del segundo pacto, del nuevo pacto. Eso es un cristiano real. Pero dicen que son cristianos y están hablando del monte Sinaí y los 10 mandamientos. ¿Son cristianos o son legalistas? ¿Son religiosos? Cristianos no. Cristiano genuino habla de Jesucristo solamente, de la obra de Cristo en la cruz. Eso es un cristiano genuino. No habla de Moisés y de la ley, no, de Cristo. De Cristo. Algunos piensan que son cristianos y son seguidores de Moisés. No cristianos. Dice el versículo 14. Pero el entendimiento, dice, el entendimiento. Hay un problema donde en el pecador que no ha nacido de nuevo, hay un problema donde no entiende. No entiende. Para entender esto, se necesita la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Aquí dice, Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 14. Esta palabra hay que leerla con mucha atención. Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Cuál es el problema? La mente está tapada por Satanás. La mente, el entendimiento, la mente está embotada, tapada ¿por quién? Por Satanás. Satanás tiene el pecador, no lo deja ver, lo tiene tapado
¿Pero qué le tiene tapado? El entendimiento, porque con sus ojos lee la Biblia, con sus oídos escucha la Biblia, pero hay un problema, no entiende. Él no entiende, el pecador no entiende. ¿Qué cosa no entiende? Dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿qué significa? Cuando leen los mandamientos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice que hasta el día de hoy, eso es bíblico. Entonces, ¿hay que cumplir los mandamientos o no hay que cumplirlos? ¿Qué hacemos con los mandamientos? ¿Están mirando a Cristo o están mirando la ley? ¿Qué miran? Dicen ser cristianos, pero están mirando solamente a quién. A Moisés, 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 Moisés. Se dicen cristianos, con la boca se dicen cristianos, pero en el corazón, 10 mandamientos fijos. Aquí tienen escritos dentro del corazón los 10 mandamientos. Nos justificamos por Moisés. Nos justificamos por los mandamientos. Sí, yo creo que Jesucristo me perdonó en la cruz. Yo creo que Él perdonó mis pecados. Pero yo tengo que cumplir los mandamientos también. Con la boca creen en Cristo, con el corazón creen en Moisés. La ley, la ley, la ley. Son cristianos falsos. Con la boca dicen creer a Cristo, con la boca. Pero dentro de su corazón solamente miran a Moisés. Entonces, ¿hay que cumplir los mandamientos? ¿Hay que cumplirlos o no hay que cumplirlos? ¿Hay o no hay que cumplir los mandamientos? ¿Son cristianos? ¿Son cristianos? ¿Hay o no hay que cumplir los mandamientos? ¿Dónde están ubicados? ¿Dónde está el corazón de estas personas? ¿Hay o no hay que cumplir los mandamientos? ¿De qué están hablando? De la justicia por la ley, de la justicia por la obra. Están hablando de Moisés. No están hablando de Cristo. No creen en Jesucristo. No creen. No creen en Cristo. Aquel que cree en Jesucristo sabe que su pecado fue limpio 100% por la sangre de Cristo. Eso es el nuevo pacto. Aquellos que hablan, hay que cumplir los mandamientos, pues están en el antiguo pacto. Están en el antiguo pacto. Por eso miran sus obras, se miran a sí mismos. Están en el antiguo pacto. No han creído en Jesucristo. No han creído a la sangre de Cristo. No han creído. Por eso sale la pregunta siempre, ¿hay que cumplir o no hay que cumplir? Pero, sí, Jesucristo perdonó nuestros pecados, pero también hay que cumplir los mandamientos. Por eso aquí dice que hasta el día de hoy, este versículo 14 dice, el entendimiento del pecador está tapado. Satanás tiene al pecador así cubierto, tapado. No puede ver la verdad. Por eso le dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo mismo nos hace libres. Aquel que ve a Cristo como su única salvación, ve la vida eterna en Cristo, no más. En la obra de Cristo, en la sangre de Cristo y no más. Descubre esa verdad por fin. Ay, yo pensaba que tenía que también que hacer algo. Pero ahora sé que el Evangelio es solamente la obra de Cristo en la cruz y no más. Es solamente la sangre de Cristo y no más. Ese es mi perdón. Ese es el nuevo pacto. ¿El problema cuál es? Dice, hasta el día de hoy cuando leen ¿a quién? ¿A quién leen? El antiguo pacto. Hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El que ve a Jesucristo realmente en la Biblia, ve a Cristo que ve. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Juan el Bautista, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues el Cordero de Dios en la cruz fue crucificado. ¿Qué se quitó? El pecado del mundo. Pero Satanás no deja que la gente entienda esa verdad. No los deja entender. Porque el que entiende que la sangre de Cristo lavó su pecado para siempre, sabe que es salvo por la sangre de Cristo, no por los mandamientos. Sabe que esa obra es perfecta para siempre. Para siempre. La sangre de Cristo limpió mi pecado para siempre. La sangre de Cristo. Pero ¿qué pasa con los que no cumplen los mandamientos? Usted váyase para el monte Sinaí y mire si puede cumplir. Trate, luche, trate. ¿Quiere por las obras? Trate.
Trate por las obras, trate entonces. ¿No cree en la sangre de Cristo? ¿Pisa la sangre de Cristo? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Al que no cree en la obra de Cristo, ¿qué le queda? La ley del pecado y de la muerte nomás. ¿Quiere ir hacia Moisés? Vaya hacia Moisés. Moisés hacia allá, Cristo hacia allá. ¿Quiere Moisés? Hacia allá. Cristo hacia acá. Usted nunca se va a encontrar con Jesucristo si no vota su arrogancia, su obra. Tiene que votar su arrogancia, tiene que votar su obra, no sirve. No sirve. ¿Tengo o no tengo que cumplir los mandamientos? La ley y los profetas hasta Juan. La ley y los profetas. No, eso no es cierto. Todavía sigue. La ley todavía sigue, los profetas también siguen. Y entonces Lucas 16 dice que es mentira. Es mentira. Es mentira. Según de Corintios, el capítulo completico, según de Corintios capítulo 3, ¿qué dice? Algunos todavía no entienden, tienen la mente tapada por el diablo, por Satanás. Leen la ley y no entienden. ¿Qué no entienden? El nuevo pacto, no entienden. Están pegados al antiguo pacto y que el antiguo pacto y el antiguo. Y el nuevo, y la sangre de Cristo no es el nuevo pacto. ¿Por qué no creen en la sangre de Cristo que es el nuevo pacto? Tienen que decidirse. O se justifican por el antiguo, que son los 10 mandamientos, y tienen que cumplir todo, no pueden fallar ni un solo mandamiento nunca. O reconocen que no pueden y creen en Jesucristo de forma humilde. Creen en Jesucristo humildemente. Porque no hay más camino, es el único camino. El único camino es Jesucristo. No hay más. Pero para eso se necesita un corazón humilde. Humilde. Es la única forma de creer en Jesucristo es con corazón humilde. Yo no puedo. Ya luché, ya traté, ya intenté y no pude. Realmente no pude cumplir los mandamientos. No pude. Yo traté, luché, intenté. El que sinceramente trata de cumplir los mandamientos descubre que no puede. El que hipócritamente trata eso, lucha y lucha y que yo puedo. Por hipócrita. Porque el que trata sinceramente trata, ¿qué descubre? Yo no puedo, Señor, no puedo. ¿Cómo hago para ir al cielo? Señor, ayúdeme, muéstreme. ¿Cómo hago? Y por fin, ¿qué descubre? Cristo le quita el velo. Cristo dice. Ese velo es quitado ¿por quién? Por Cristo, por el Evangelio mismo. Ah, Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Esa sangre me perdonó de todos mis pecados. La sangre de Cristo, no hay más. Esa es mi salvación, es mi perdón, no tengo más. No hay más. Versículo 15. El versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Leen a Moisés y ¿qué tienen? Un velo, están tapados, no pueden ver. No pueden ver. ¿Qué no pueden ver? El nuevo pacto. No pueden ver el nuevo pacto, solamente se quedaron en el antiguo pacto, se quedaron en los 10 mandamientos. No pueden ver la cruz, no pueden ver la sangre de Cristo, eso no lo pueden ver, están cubiertos, tapados, el diablo los tiene engañados. No pueden ver a Cristo. Por eso lo único que sale siempre es, y entonces, ¿qué hago con los mandamientos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? El velo está puesto, no pueden ver. Ese velo es quitado por Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo eso. Jesucristo es el Cordero de Dios, es el nuevo pacto. La sangre de Cristo limpia el pecado una vez y para siempre. Eso es el nuevo pacto, la sangre de Cristo, no más. Ya, eso es suficiente. Suficiente para ser salvo, creer en Jesucristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente. No entra la ley, no entra a pedir perdón, no entra a ser buena persona. Eso no entra dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio, el nuevo pacto es solamente Jesucristo en la cruz derramando su sangre por nosotros, limpiando nuestro pecado con su sangre para siempre, una sola vez y para siempre. Eso es el Evangelio puro. Jesucristo nomás en la cruz. No cabe nada más. En la cruz no caben los mandamientos.
En la cruz no caben las buenas intenciones de los hombres ni las buenas obras de los hombres. En la cruz no caben las buenas obras de los hombres. Solamente en la cruz está Jesucristo y no más. En la cruz solamente cabe el amor de Dios, no cabe nada más. En la cruz solamente cabe la misericordia de Dios. En la cruz no se derraman las buenas obras de nosotros. No, lo que se derrama es la sangre de Cristo, lo que se derrama en la cruz. La misericordia de Dios es lo que se derrama. Ahí no se derraman las buenas obras de los hombres, ni las oraciones de los hombres, ni las penitencias de los hombres, no. Es solamente la sangre de Cristo, no más. Eso es el Evangelio. En la cruz solamente se derrama la sangre de Cristo y por esa sangre somos salvos. Eso es el nuevo pacto. Eso se llama el nuevo pacto. O la ley de vida, o la ley del espíritu de vida. Eso es. Eso es el Evangelio. No más. Eso es. Dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan, cuando miren, ya dejen de mirar a Moisés que van hacia allá y miren hacia acá, se regresen, miren la cruz, el velo es quitado. Cuando miren a Jesucristo sola, el velo es quitado. Cuando solamente enfoquen su corazón en la sangre de Cristo y en lo que está escrito en el nuevo pacto, que es igual al Evangelio o la sangre de Cristo, el velo se quita. Ah, es la sangre de Cristo, no es más. Es solamente la sangre de Cristo. El velo es quitado. Cuando se ve solamente a Jesucristo, el velo es quitado. Porque no hay más. El Evangelio no es otra cosa sino la obra de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo en la cruz. No hay más. Eso no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada. Si se le añade las obras humanas, eso no es el Evangelio, es la religión. Se le añaden las buenas obras, eso no es la cruz, es religión. Se le añade algo humano, no es el Evangelio, no es la cruz de Jesucristo, es religión. El Evangelio puro es 100% la obra de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo en la cruz y no más. No le podemos añadir nada más. Solamente Cristo es el Evangelio puro. Cristo solamente en la cruz, no más. Eso es el nuevo pacto, la sangre de Cristo derramada en la cruz, no más. No hay nada más. No cabe nada más dentro del Evangelio. Por eso dice el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dentro del Evangelio hay libertad, dentro del Evangelio. En la religión no hay libertad. La persona vive cargada, angustiada, condenada. Así vive. Pero aquel que cree en el Evangelio, por fin, por creer en el Evangelio, ¿qué recibe? Paz en su corazón. Descanso en el corazón, descanso, paz. Vamos a leer un momento en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Libro de Hebreos capítulo 9, el versículo Hebreos capítulo 9, versículo 1. Hebreos 9:1 dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Dice aún el primer pacto, la ley, los 10 mandamientos. ¿Está hablando de qué? El primer pacto. Luego, cuando leemos Hebreos 8, versículo 13, Hebreos capítulo 8, versículo 13 dice: Al decir nuevo, ¿de qué está hablando? El nuevo pacto de la sangre de Cristo. Ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Qué palabra usa? Está próximo a qué? Desaparecer. El nuevo pacto, ¿qué hace con el antiguo pacto?
¿Qué hace el nuevo pacto con el antiguo pacto? Aquí dice, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto, ¿qué hace con el antiguo pacto? El nuevo pacto, ¿qué hace con el primer pacto, el antiguo pacto? ¿Qué hace? Desaparecerlo. No, pero ¿cómo? Vamos a mirar un momento. Dice en el versículo, dice el versículo 6, Hebreos capítulo 9, ahora Hebreos capítulo 9, el versículo 6 dice, y si dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9, Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Eso es el antiguo pacto. Por el antiguo pacto, la persona no puede ser perfecta, no puede ser limpia de pecado, porque continuamente están ofreciendo sacrificios para perdón del pecado. Versículo 10. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, esto es el nuevo pacto, aparece Jesucristo y esto es el nuevo pacto. Moisés, antiguo pacto. Aparece Jesucristo, nuevo pacto. Por eso el que está en el nuevo pacto no puede hablar de la ley, no puede hablar de Moisés. O está en el antiguo o está en el nuevo. Versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. En el antiguo pacto hay un tabernáculo que es hecho por manos humanas. Eso es en el antiguo pacto, es un tabernáculo hecho por manos humanas. Por eso el pecado se limpia de forma temporal. Pero el tabernáculo verdadero es eterno, el del cielo, ese es eterno. Dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice que Jesucristo, el Cordero de Dios, entra una sola vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Pero dónde? En el tabernáculo del cielo. Entra Cristo. Eso es el nuevo pacto. La sangre que Jesucristo derramó en la cruz, esa sangre se presenta en el tabernáculo del cielo, una sola vez y para siempre. ¿Cómo sabemos eso? Aquí dice que ese tabernáculo, el primero, el del primer pacto, el de Moisés, es que es un tabernáculo hecho por manos humanas, el de Moisés, el del primer pacto. Pero el versículo 12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido que eterna redención. Pero dice que entró en un tabernáculo que no es hecho de manos humanas. ¿Qué tipo de tabernáculo es? El del cielo, ¿sí? No un tabernáculo como el de la tierra, humano, no. Entró al tabernáculo ¿de dónde? Del cielo.
Vamos a mirar un momento en el versículo, versículo 18, Hebreos 9:18 dice, de donde ni aún en el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, versículo 20, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha dado. Entonces Moisés en el primer pacto, ¿qué decía? Esta es la sangre del pacto que Dios ha dado. El primer pacto, el antiguo pacto, era con sangre de animales. Era el primer pacto. Pero el pecado se perdonaba de forma temporal. En el nuevo pacto es la sangre de Cristo, el Cordero de Dios. Pero como es el segundo pacto, aquí el perdón del pecado es con un solo sacrificio y es para siempre. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo limpia para siempre. No es en el tabernáculo humano como el tabernáculo de Moisés, hecho con manos humanas. Jesucristo presenta su sangre, ¿dónde? En el cielo mismo. No en el tabernáculo de esta creación. ¿En el mismo qué? En el mismo cielo Jesucristo presenta su sangre como la paga del pecado. La sangre que derrama en la cruz es el nuevo pacto. Pero esa sangre se presenta en el tabernáculo eterno, el del cielo. Ahí Cristo presenta su sangre. Ese es el nuevo pacto. Su sangre se limpia totalmente el pecado de todos los hombres para siempre, pero con un solo sacrificio. ¿Sí? Luego, en el versículo 24, vamos a mirar el versículo 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice que se ofreció en el cielo mismo, su sangre se ofreció en el cielo mismo, en el tabernáculo eterno, el tabernáculo que está en el cielo, ofreció su sangre. Esa sangre limpió nuestro corazón del pecado por la eternidad, eternamente. Por eso el perdón del pecado es eterno. No es diariamente que yo peco y tengo que pedir perdón para que Dios me perdone por mi pecado. Eso no es bíblico. El evangelio bíblico dice que la sangre de Cristo cuando se derramó en la cruz limpió mi pecado para siempre. Y esa sangre fue llevada al tabernáculo del cielo como evidencia que nuestro pecado estaba limpio para siempre. Aquí lo dice Hebreos 9:24. Por eso el que pregunta, ¿y qué tengo que hacer con los mandamientos? ¿Y tengo que cumplir la ley? Lea Hebreos 9:24 que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura el verdadero, sino en el cielo mismo, la sangre de Cristo en la cruz. Esa sangre Cristo la llevó ¿a dónde? Al santuario, al tabernáculo del cielo como evidencia que tu pecado está limpio. Por eso no tienes que decir, ¿y qué tengo que hacer con los mandamientos? Pues no tienes que hacer nada con los mandamientos, nada. Porque Jesucristo con el nuevo pacto abolió el primer pacto. ¿Y qué tengo que hacer con los mandamientos? No tienes que hacer nada. Porque la sangre de Cristo te perdonó. La obra de Cristo te limpió del pecado para siempre. Una sola vez para siempre te limpió la sangre de Cristo en la cruz. ¿Qué tienes que hacer entonces? Creer en el Evangelio. Ser una carta de Cristo, no una carta de Moisés. Una carta de Cristo. ¿Cómo soy carta de Cristo? Tienes que leer Hebreos 9:24 que dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Dónde se presentó? En el cielo mismo, en el tabernáculo del cielo. Esa sangre es evidencia que nos limpió del pecado para siempre. Limpios una vez y para siempre el pecado por la sangre de Cristo, no más. Somos limpios del pecado con la sangre de Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es el nuevo pacto. Y el que está en el antiguo pues se pierde, se condena porque no cree en el Evangelio. Está creyendo todavía en la ley de Moisés. No va a ser justificado. Nadie es justificado por la ley de Moisés. Somos justificados por el nuevo pacto, por la ley de Cristo, no más.
Solamente por la sangre de Cristo somos salvos. Cristiano genuino cree solamente en la cruz, en Jesucristo, no más. Cristiano falso dice que cree en Jesucristo y dice que cree también en los mandamientos en la ley de Moisés. No es cristiano verdadero. Cristiano verdadero solamente cree en Jesucristo como su Salvador y no más. Su Salvador es Jesucristo. Es la sangre de Cristo y no más. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra paz está en Cristo, no más. Solamente en Jesucristo. Cristo es nuestro Salvador, no más. El Salvador de nuestros pecados se llama Jesucristo, no más. Gracias, hasta ahora compartimos. Vamos a orar y nos veremos nuevamente con la gracia de Dios para mirar hoy. Hoy estaba leyendo Gálatas y se me pasó el tiempo leyendo Gálatas. Desde las 8 me puse a leer Gálatas, hicieron las 9:02 y no me di cuenta que ya era tiempo del en vivo, ¿sí? Por eso llegué tarde, disculpen. Me ocurrió eso hoy, estaba tan contento leyendo Gálatas. Este mismo tema lo leí pero en Gálatas. Pero no compartí nada de Gálatas, aunque duré una hora exacta leyendo a Gálatas, no compartí lo de Gálatas que estaba leyendo, que me quedé ahí absorbido por hoy leyendo Gálatas. Se me fue la hora completa leyendo y gracias a Dios que el hermano Matusalén me llamó porque yo no me di cuenta del tiempo. No me di cuenta. Pasó una hora. No me di cuenta. Una hora completa leyendo Gálatas. Gálatas es muy corto. Muy corto. Pero se me fue la hora leyendo Gálatas. ¿De qué habla? Lo mismo. Salvo genuino, solamente salvo por la obra de Cristo y no más. Pero en Gálatas también habla de ese tema. Por eso no sé si la próxima semana podemos mirar, vamos a mirar ese tema. Si Dios nos da esa gracia, miramos también nuevamente. Es muy importante y miramos cada vez que vamos mirando esto, Dios nos da mucha gracia. ¿Para qué? Para seguir mirando. Es muy claro. Pero solamente Dios nos puede ayudar a entender esto, no más. Dios solamente, ¿sí? Pero disculpa por llegar un poco tarde, ¿sí? Pero fue por leer, no en el tiempo exacto, ¿sí? Tenía que leer antes, pero no leí y me quedé ahí entretenido, ¿sí? Me estaba divirtiendo mucho leyendo Gálatas hoy y ahí me quedé entretenido y no me di cuenta, ¿sí? Pero gracias a Dios que el hermano me recordó y pude venir acá a compartir con ustedes también. Cada vez que comparto de la Biblia, esa palabra también trabaja en el corazón mío. Ustedes cuando puedan compartan de la Biblia, hablen de la Biblia, hablen del nuevo pacto. Cuando hablamos del nuevo pacto estamos contentos, estamos muy, muy felices. Hablen del nuevo pacto. Explicamos el primer pacto como la Biblia enseña, pero sabemos el nuevo pacto también lo tenemos. Gracias a Dios. Somos del nuevo pacto. No del antiguo, del nuevo pacto. El antiguo pacto es necesario para descubrir que somos pecadores y que no podemos ir al cielo por la ley. Y ahí quedamos aptos para creer en Jesucristo porque ya descubrimos por el antiguo que no podemos por nuestras obras. Eso nos muestra el antiguo pacto. No podemos, somos incapaces para ir al cielo por nuestra obra. Por eso solamente ¿qué nos queda? Nuevo pacto. Nuevo pacto. Eso tenemos nomás. Aquí dice Carmen que quiere hablar. Sí, Carmen, no sé qué quieres hablar. Si quieres decir algo, pues habla, Carmen, antes de orar. Carmen dijo que quiere hablar. No sé qué quieres hablar, Carmen. Escribe lo que quieres hablar y lo miramos. No sé, Carmen dijo que quería hablar algo, pero no sé qué querrá decir. Bueno, no dijo más nada Carmen, vamos a orar y así finalizamos. Gracias, hermanos, por escuchar hasta esta hora. Gracias. Oremos. Dios, te agradecemos, Dios, por tu evangelio. Gracias porque dentro de la Biblia encontramos los dos pactos, Señor. El antiguo pacto, que es el pacto de los 10 mandamientos, por el cual el ser humano no puede ser justificado. Y tenemos el nuevo pacto que nos enseña la obra de Cristo en la cruz, la sangre de Cristo que nos limpia del pecado para siempre. Ese es el nuevo pacto, Señor. Gracias por permitirnos entender esa verdad, por tu misericordia, por tu amor, Señor. Los seres humanos no podemos entender eso por nosotros mismos, Señor. Para entender el Evangelio se necesita la gracia tuya, Señor, la misericordia tuya no más. Gracias por permitirnos entender esa verdad, Señor, y creer esa verdad en el corazón de nosotros. Ayúdanos ahora, Señor, a hablar de esa verdad a otras personas del nuevo pacto, de la sangre de Cristo, Señor.
Esa es nuestra justicia, esa es nuestra salvación eterna, no hay más, Señor. Te agradecemos, Señor, y bendice nuestra vida con tu evangelio y bendice nuestra vida, Señor, a través de la gracia tuya, la misericordia tuya. Ayúdanos, Señor, a cada día descubrir, Señor, que somos muy pequeños delante de tu gracia, muy pequeños delante de tu misericordia. Que cada vez menguemos delante de ti para que tú crezcas, Señor, como dice Juan 3:30. Señor, eso te pedimos. En nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén.